Buenos días, nuevamente en contacto con ustedes. Ahí está mi correo electrónico. Por favor, si tienen alguna sugerencia sobre cómo mejorar estas presentaciones, por favor, confío que lo hagan. No hay ninguna acción punitiva siguiendo a las recomendaciones de ustedes. Por problemas de horario es que no puedo o no podemos tener el contacto ideal, que es que ustedes me vean a mí y que yo los vea a ustedes, aún con esa pequeña demora que hay en la transmisión. Espero que para la segunda parte, a ver si podemos conseguir la segunda parte en septiembre-octubre, si podemos conseguir que estas clases mías vayan un poquito más tarde, pero veremos. Entonces estamos en la tercera serie, criterios anatómicos de la ética de la decisión terapéutica. Toda la serie es lo mismo, no hay ninguna diferencia, como no va a haber ninguna diferencia en la segunda parte, ¿no? Somos profesionales, todos tenemos una forma integrada de conocimiento. La forma integrada de conocimiento está en el título que hemos acá puesto, que es criterios anatómicos de la ética. Pareciera que anatomía es una materia que se hace en ciertos salones y ética es una materia que se hace en otros salones. Fíjense ustedes, está en la misma definición de la misión de la Facultad de Medicina de la UNAM Managua. Está todo junto, o sea, no hay una división o una separación. Todas las ideas, justicia social, sentido ético, curación, rehabilitación de la salud, están separadas por coma. En los valores, el compromiso social pareciera que está arriba, pero la ética profesional, que está 2, 4, 6, 7, sigue siendo está en relación directa con el compromiso social. La responsabilidad social e institucional, la honestidad y la transparencia es justamente honestidad y transparencia entre el trabajador de la salud y el individuo que está enfermo. Y esa transparencia es solamente posible a través del extenso conocimiento de la biología, de la anatomía, de la fisiopatología, que cuando uno le explica al paciente, está trabajando justamente en eso, está trabajando en la honestidad y en la transparencia, que es el compromiso social, que es la ética profesional, que es el respeto a los derechos humanos, y en fin, todo está junto. Entonces, hablar de anatomía y de ética no está desacertado. Sin embargo, valga esta definición, ética no es moral y moral no es ley. No es lo mismo. Hay, por ejemplo, acá en Estados Unidos es legal el aborto. Algunos médicos lo consideran inmoral y algunos lo consideran que no es ético. Las responsabilidades morales a veces están dictadas por la religión, las responsabilidades legales por la ley, pero sin embargo, como vamos a enfatizar ahora, el centro y la base de esto es la ética. La ética médica es parte de los recursos terapéuticos. Una actividad, una actitud ética es una actitud terapéutica. Una actitud terapéutica es una actitud ética. Cuando le estamos dando cierto antibiótico por tantos días a un individuo, es terapéutica y es ética, porque es el mejor tratamiento posible para ese individuo. Cuando yo, con conocimiento de la
anatomía determino una acción quirúrgica o un proceso diagnóstico, es un proceso ético. Y proponemos, y lo vengo proponiendo históricamente en los otros cursos y en los cursos a los estudiantes de medicina, que la ética es una ciencia. ¿Pero qué es ciencia? Ciencia es aquella actividad que se puede sintetizar en una pregunta que se responde con un sí o un no. El individuo que le echa sal al caldo, a la sopa, y no se pregunta, ¿estará más sabroso sí o no? No está haciendo ciencia. Pero ese mismo individuo, cuando le echa sal a la sopa, se pregunta, ¿estará más sabroso sí o no? Está haciendo ciencia. Satisfaré el apetito de la familia que va a tomar esta sopa, sí o no. Eso es hacer ciencia. Todos hacemos ciencia. Cuando le indicamos un tratamiento a un paciente, tómese esto tantas veces por día, y nos vamos a la casa, no estamos haciendo ciencia. Cuando le damos a ese mismo paciente ese mismo tratamiento y nos formulamos una pregunta, ¿mejorará más rápido si toma cada 8 horas en vez de si toma cada 12 horas? ¿O mejorará, le bajará la fiebre al mismo tiempo que si le hubiera dado con o sin antiinflamatorios o ibuprofeno? No sé. Sí o no, ahí está haciendo una ciencia. La misma actividad terapéutica, en el momento que nos formulamos una pregunta de un sí o de un no, estamos haciendo ciencia, pero estamos siendo éticos también, porque nos estamos preguntando, ¿le estoy haciendo un bien? ¿Sí o no? Entonces, por lo tanto, hay que definir, es válido definir a la ética o la ética médica como una actividad analítica en los cuales los conceptos, las creencias, las actitudes, las emociones, las razones y los argumentos involucrados en la decisión moral son examinados críticamente. Las áreas de análisis son el consentimiento, sí o no, relación clínica, la confidencia o la confidencialidad, la investigación médica, la genética, los niños, porque el niño es el paciente, pero quien tiene autoridad sobre él es la familia o alguien que el Estado ha delegado. Pero el niño de 10 años tiene poco que decir sobre el tratamiento. Los ancianos, los disminuidos físicamente y la distribución de recursos. O sea, las áreas de análisis de esta actividad analítica en la cual los conceptos, creencias, actitudes, emociones, razones y argumentos involucrados en la decisión moral son examinados críticamente. Y cuando examinamos críticamente, examinamos la evidencia anatómica. En las pasadas clases me centré solamente en la evidencia anatómica de los efectos de la pobreza o de la malnutrición, de la polución, del plomo y del mercurio en la estructura física y anatómica de los individuos. Entonces, cuando dijimos antes que ética no era moral y no era ley, entendiendo esto, podemos decir que la ética es la base de la moral y la moral debe de ser la base de la ley. No siempre es así, no siempre la ética es la base de la moral
y no siempre la moral es la base de la ley. Pero moral y ley, si están sustentadas y paradas sobre una ética que es una actividad científica, entonces moral y ley se sostienen en terreno firme. Se sostienen en este terreno firme porque, otra vez, las decisiones éticas están correctamente argumentadas, y para estar correctamente argumentadas tienen que estar argumentadas en base de evidencias biológicas tales como la evidencia anatómica. Entonces repetimos que la propuesta de esta primera parte como antesala de la segunda parte es que la ética médica es parte de los recursos terapéuticos, y proponemos que la ética es una ciencia. Una ciencia es cualquier actividad que se formula preguntas que se responden con un sí o con un no, y que por lo tanto todos hacemos ciencia. Debiera agregar acá, como está en la misión de la UNAM, no hay distinción o separación entre una actividad ética, un estudio anatómico o un estudio fisiológico. Si lo tamizamos todo con que coincidimos que la anatomía es una ciencia, que la ética es una ciencia, que es una ciencia, toda aquella actividad que se puede formular preguntas que se responden con un sí o con un no. Vayamos a un caso. Esto salió en el Wall Street Journal en septiembre 15 del 2017. Ustedes saben que ahora hay una crisis migratoria en Europa, también acá en América Latina, pero Europa también se lleva su parte. Mucha gente aborda balsas en el norte de África y se lanza a cruzar el Mediterráneo. Existen varios barcos de rescate. Recientemente la semana pasada, una capitana alemana valientemente desafió la orden de no atracar en Lampedusa. Entonces hay barcos de rescate que se dedican justamente a levantar esos potenciales náufragos. Las marinas de guerra de los países mediterráneos, por alguna razón legal, no pueden estar involucradas. O sea, aunque hay barcos israelíes, italianos, franceses, españoles, tunecinos, argelinos, en fin, todos los del Mediterráneo, griegos, turcos, estos no pueden levantar a los presuntos inmigrantes. Un día en particular hay un barco de estos, el Golfo de Azurro, navegando por las aguas del Mediterráneo, y recibe un llamado de un barco de guerra italiano que le dice que en tal coordenada hay una balsa con casi 100 personas a bordo, una de esas balsas inflables, ya está perdiendo consistencia, ya ha entrado agua, la nafta o la gasolina del motor se desparrama, mezcla con el agua salada, y eso corroe más rápidamente la goma o el caucho de estas balsas. Pero al mismo tiempo llega un llamado de otro barco casi equidistante, pero en dirección cardinal opuesta, donde tienen un paciente que han rescatado de una balsa, y ese individuo está con convulsiones, pérdida de conocimiento, cuadro muy probable de deshidratación y de hipertermia, que puede ser por infección o por
exposición al sol y deshidratación. En el Golfo de Azurro hay un médico a bordo y le preguntan al médico: ¿dónde vamos? Y el médico dice: vamos por el 1, vamos a ayudar al que está con convulsiones. Se dirigen hacia allá, llegan, el paciente está en una condición muy precaria, lo hidratan y le dan anticonvulsivantes, procuran bajar la temperatura, arreglan el traslado del paciente con helicóptero hacia un lugar donde haya terapia intensiva, pero en el proceso de este traslado, o al rato, tiempo antes, tiempo después, el paciente fallece. Entonces el médico dice: muy bien, falleció, vamos al otro lado, vamos a buscar a los náufragos. Cuando llegan a las coordenadas donde supuestamente debía estar esa balsa, o en los alrededores, se encuentran solamente restos flotantes sin rastros de vida humana. Existe un código que, si estas personas en esta balsa que ustedes ven hubieran sido levantadas, ellas, el que los rescata, pinta con aerosol la superficie, e inclusive marcan un círculo en el mar, ¿no? Entonces tal evidencia no se encontró y se llega a la conclusión entonces que las personas ahí muy probablemente hubieran fallecido. Perfecto. Estamos ante esta circunstancia tomada de la vida real. Ahí está, el septiembre 15 del 2017 fue reportado esto. El doctor Valentini, que ustedes ven ahí, que también es profesor de ética médica, me he enterado por el artículo, profesor de ética médica en Melbourne, él no explica las razones de su decisión, pero sea como sea, en su mente, en la mente de este médico, se ha formado una serie de argumentos y de hipótesis para decir: voy por uno o voy por el otro. Los argumentos o las hipótesis, usamos argumentos o hipótesis para elaborar un diagnóstico, para iniciar una investigación científica de cualquier naturaleza, o para iniciar una acción terapéutica. Los argumentos están formados por premisas, que son frases, premisas, y las llamamos premisas, las podemos llamar otra cosa, pero se llaman premisas, que se hilvanan hasta llegar a una conclusión. Y el argumento de la decisión ética sigue las mismas reglas que de cualquier razón terapéutica. Las premisas deben de ser aceptables, relevantes y adecuadas. Las premisas tienen 3 condiciones, deben de cumplir 3 condiciones, deben de ser aceptables, tienen que ser relevantes y tienen que ser adecuadas. Si yo digo que tenemos que hacer A, B o C, dar un tratamiento con tratamiento quirúrgico a un paciente, tal manifestación debe ser aceptable, debe ser relevante para el paciente, relevante para la circunstancia que nos encontramos, y tiene que ser adecuada también a las circunstancias. Por ejemplo, veamos el caso entonces de de los náufragos, o sea, las condiciones de las premisas. El doctor Valentini dice, sabe que hay un individuo con deshidratación, desequilibrio metabólico y posibilidad de corregir el problema. Por otro lado, hay 100 o alrededor de 100 personas en una balsa, posibilidad de llegar antes que se hunda. O sea, es una premisa aceptable. Es aceptable ir por el 1 y es aceptable ir por los 100. Esa
adecuada la disyuntiva. El navío puede cumplir ambas tareas, pero no ambas simultáneamente, y es adecuado aceptar que hay una decisión terapéutica. Fíjese acá el énfasis en el análisis de este argumento ponemos en la decisión terapéutica. ¿Y qué quiero decir con decisión terapéutica? Nos vamos a las premisas que son relevantes. Tenemos 101 personas en peligro, 100 en la balsa y 1 en el barco solo. Pero una sola de esas personas es un paciente. Uno solo de ellos es efectivamente un paciente. Uno puede salvar a las 100 personas llegando, pero si la responsabilidad está en el médico, la responsabilidad de la respuesta anatómica a la descarga masiva de neuronas en la corteza motora que trastornan el conocimiento del individuo, que lo vuelven inconsciente, y esas quizás están causadas por un desequilibrio metabólico, es la única responsabilidad que tiene el médico. Le preguntaron al médico, ¿dónde vamos? ¿Vamos por los 100 o vamos por el 1? Y no, vamos por el 1. Entonces, ¿por qué? Porque enfrentados con el evento, con la pregunta, reaccionamos mentalmente de dos maneras complementarias y debemos de sintetizar en una tercera forma de inferir. Nos presentan ese evento y lo primero que hacemos es un razonamiento inductivo, proceso ascendente que pasa de lo particular a lo general. Casi simultáneamente o un paso atrás, como hacen los buenos cantores de dúo, que van siempre una vocal atrás de la voz primera, va el proceso deductivo, proceso descendente que pasa de lo general a lo particular. Y la tercera forma, para amalgamar todo, es la inferencia de la mejor explicación. ¿Cuál es la mejor explicación que podemos dar a el fenómeno que se acaba de describir? Entonces, por ejemplo, nos viene esta disyuntiva, como el médico del Golfo Azurro. Hemos visto convulsivos, tenemos una imagen mental de las personas en una balsa, sin embargo, hacemos una elaboración de un razonamiento deductivo, inductivo, ambos a la vez, y lo sintetizamos en una inferencia de la mejor explicación. Y la mejor explicación que se nos ocurre es que, como médicos, tenemos la capacidad de corregir una situación. Entonces, el razonamiento por deducción va de regla, caso, resultado. Regla, las convulsiones pueden ser por desequilibrio electrolítico. Caso, este paciente tiene convulsiones, por lo tanto puede tener desequilibrio electrolítico. Resultado, he optado por corregir el desequilibrio electrolítico. El método inductivo es caso, resultado, regla. Voy de lo particular a lo general. El deductivo iba de lo general a lo particular. Este paciente tiene convulsiones, por lo tanto puede tener desequilibrio electrolítico. He optado por corregir el desequilibrio electrolítico, y la regla, las convulsiones pueden ser por desequilibrio electrolítico. Esto se lo voy a pasar en un PDF como las otras clases. Intuitivamente no salta a la superficie, pero si lo mastican, y sobre todo esta tercera parte, le van a ir encontrando la utilidad. Y el razonamiento por inferencia de la mejor explicación empieza de una regla: las convulsiones pueden ser por desequilibrio electrolítico.
he optado por corregir el desequilibrio electrolítico y termino en el caso, este paciente tiene convulsiones, tiene desequilibrio electrolítico, o probablemente si lo tenga, por lo tanto yo opto por ir y socorrerlo a él como médico. Y entonces tenemos el debate, que lo tienen ustedes ahora en su mente y que lo tiene también el doctor Pedro Zapacheco y que todos están pensando lo mismo, es las razones versus las normas. Uno dice que la vida de 100 vale más que la de 1. Pero si es así, cerremos todas las unidades de neurocirugía y dediquemos ese dinero a asistencia prenatal. O sea, cerremos el Lenin Fonseca y demos toda la plata a crear clínicas de prevención natal en todo el país. Con la plata que se gasta en el Lenin Fonseca, en un solo que hace cirugía de columnas, se soluciona esto, todo el problema materno-infantil. Y si no es así, entonces expliquemos la premisa. Definir la vida como un valor, la vida vale más que uno. ¿Qué quiere decir valor? ¿En qué unidades? Monetarias, emotivas. ¿Cuántos córdobas vale una vida? ¿Cuántas lágrimas vale una vida? La supuesta premisa de salvar una vida es muy líquida. No se puede determinar si es relevante, adecuada o apropiada. Si la vida se considera un sistema dinámico biológico, entonces definamos esos patrones, como por ejemplo definimos muerte cerebral, que va a ser tema de la última clase de las semanas próximas. A lo que voy es esto: cuando hacemos el argumento de defender o no defender la posición del caso que les conté recién, el argumento tiene que ser adecuado, relevante y apropiado. Y en medicina no hay nada más adecuado, relevante y apropiado que algo basado específicamente en la anatomía. Cuando ustedes hacen el argumento para los comedores escolares diarios, para la alimentación de los niños en las escuelas, por ejemplo, no dicen solamente por la pobreza, debe de explicarse y decir no, existe una disminución de los botones en las dendritas, existe una disminución de la mielina en los axones, existe una disminución del metabolismo neuronal, existe una disminución del perímetro craneano. Es decir, cuando hacemos las premisas adecuadas, relevantes y apropiadas, son premisas que se sostienen solamente por un conocimiento anatómico. Entonces, si hay medios y recursos para cumplir con las premisas, se debe de tratar a todo enfermo posible dentro del marco de correspondencia entre medios y recursos. Pero el argumento que se usa no debe de ser solamente, es un ser humano. Sí, claro que es un ser humano. No, es específicamente un ser humano con estos específicos problemas anatómicos que específicamente le causan estas series de problemas. Entonces, el razonamiento ético está integrado al razonamiento farmacológico, al razonamiento quirúrgico, al clínico, al odontológico, al de enfermería y al de este laboratorio. Tenemos un individuo trabajador de la salud, que son ustedes, un individuo enfermo, que son sus pacientes, una enfermedad que se corporiza en el individuo enfermo, y tenemos una sociedad que paga impuestos o que sostiene a los hospitales, y una sociedad donde ese individuo está integrado. Y existe un contrato y un pacto entre ustedes y el cuerpo biológico y su relación con el cuerpo social.
ustedes tienen una responsabilidad con ese cuerpo. Y no soy siendo cínico, uno cuando dice tengo una responsabilidad con el humano, sí, muy lindo. Tengo una responsabilidad con la humanidad, también muy lindo. Pero tengo una responsabilidad con un cuerpo, con ese cuerpo que específicamente sufre estas alteraciones anatómicas, como dice Valentini ahí, como no dice, no, como lo interpretamos nosotros que él puede haber pensado. Tengo una responsabilidad con un cuerpo que convulsiva, tengo una responsabilidad con un cuerpo en desequilibrio hemodinámico. Respondo a esa responsabilidad. El cuerpo de los náufragos todavía no son náufragos. Espero que otro barco va a llegar, quizás otro barco los rescata, quizás han llamado a otra gente, pero la evidencia anatómica del cuerpo que sufre como individuo es lo que lleva a la decisión ética. Hasta la sociología debe de estar subordinada a la fisiología. El evento. 2 pacientes necesitan traslado y hay una sola ambulancia. Un paciente tiene peritonitis y el otro un hematoma cerebral. Enfrentados con el evento, con la pregunta, reaccionamos mentalmente de 2 maneras complementarias y debemos de sintetizar en una tercera forma de inferir. Esto ya lo dije antes y lo repito para que vean que se sigue aplicando. Una manera es inductiva, ascendente, que pasa de lo particular a lo general. Otra manera es deductiva y la manera ideal es la inferencia de la mejor explicación. Inductivo, hemos visto peritonitis, hemos visto hematomas intracerebrales. ¿Cómo hacemos para elaborar una decisión terapéutica que es a la vez una decisión ética? Elaboramos un argumento. El argumento está formado por oraciones. A las oraciones las llamamos premisas y las premisas deben de tener 3 condiciones. Deben de ser aceptables, deben ser relevantes y deben de ser adecuadas. Aceptables. Si la premisa es parte del canon de conocimiento, uno la acepta sin más ni más, salvo que el contexto demande una explicación. Si la premisa no es parte del canon que uno conozca, hay que solicitar que se aplique el criterio de autoridad, experiencia personal del investigador o del clínico, una prueba fehaciente. En nuestro caso es parte del conocimiento que el tratamiento quirúrgico de las 2 modalidades son la mejor opción para el paciente, entonces es aceptable incluirlas en el dilema. Cuando no puede ser necesariamente aceptable introducir el caso de un paciente con infarto de miocardio de hace 72 horas, úlcera gástrica, casos serios pero que no presentan una disyuntiva similar a la que nos preocupa en este ejercicio. O sea, es aceptable trasladar esos pacientes porque es aceptable que ambos puedan necesitar tratamiento quirúrgico. La premisa debe ser relevante. Estamos hablando de un hospital con capacidad quirúrgica, lo vamos a traer acá. Y una situación específica, una sola ambulancia. El tiempo es un factor relevante. No es relevante comentar sobre el partido político al que pertenece el alcalde de esta población. Y las premisas deben de ser adecuadas. Aun cuando las premisas sean aceptables y relevantes, pueden no ser adecuadas para conducirnos a una conclusión correcta. Y acá talla la biología y la fisiopatología. En ética médica las 2 premisas deben de ser del mismo sistema de conocimiento y deben de ser adecuadas. O sea, si estamos diciendo vamos a enviar por el joven con peritonitis, vamos a enviar por el anciano con el hematoma intracerebral o cual, es aceptable
porque tenemos un hospital con capacidad quirúrgica, es relevante porque la cirugía sí hace falta, pero es adecuado enviar por enviar por el otro, es adecuado tirar al voleo una moneda y a ver quién viene primero o no. Entonces, cuando empezamos a trabajar estos argumentos, podemos caer en las falacias. Las falacias son formales o informales. Formales debido a un error en la estructura del argumento, o sea, las falacias deductivas, vamos a tratar una más adelante, son formales, son problemas de forma. Y las falacias informales, que son de la lógica inductiva, informal porque no tienen forma, no es porque son así confianzudas. Y falacias son un número finito de errores en la manera de pensar. Creo que se han identificado más o menos alrededor de 40 o 60 falacias, no son 600, no hay un número infinito de falacias que le podamos agregar. Se han hecho tesis de razonamiento tratando de definir el número de falacias y están más o menos sintetizadas en esas 5 opciones que ustedes ven: semánticas, de omisión, de intromisión, de presunción y causales. Analicemos en estos casos, por ejemplo, cómo serían unas falacias semánticas. Ir de todo a la parte. La mayoría de los médicos rurales tienen bajo nivel de educación. A lo mejor el paciente no está tan comprometido. A lo mejor no es peritonitis. De las partes al todo. Una vez atendimos a un paciente idéntico a esta señora y el resultado fue desastroso. Mejor optemos por el joven. Señora es la persona que teóricamente tiene el hematoma intracerebral y que le hemos puesto mentalmente de una edad mayor. O sea, tenemos a un joven con peritonitis y tenemos a una persona mayor con hematoma intracerebral. Falacias de omisión. Es hacer una falsa disyuntiva, o se opera o se muere. No. Argumentos de la ignorancia. No hay evidencia de que la terapia médica nos da tiempo hasta que controlemos la presión intracraneana o el choque séptico. Reduccionismo. El cerebro es el principal órgano, el daño cerebral permanente. Perfeccionismo. Nunca vamos a obtener el mismo resultado acá en León que en Managua. Mejor ni probar. Falacias de intromisión, que las hacemos todos. El que diga que no hizo nunca una de intromisión, miente. Ad hominem, es decir, le damos una cierta categoría a la persona que expresa una opinión. La colega que propone el traslado de la señora mayor piensa en su madre. Ad hominem circunstancial, claro que el neurocirujano quiere operar, por eso favorece el traslado de la señora con hematoma. Ad hominem de autoridad, el director dice que. Apelación del conocimiento común, que es usualmente derogatorio. Uno dice, cualquiera que ha terminado la secundaria sabe que. La falacia genética, los neurólogos dicen que la recuperación del hematoma intracerebral es difícil, pero que saben ellos de recuperación. Elementos irrelevantes, la edad, otras patologías concurrentes, el costo. Falacias de presunciones, ahí la tienen, lo van a tener en el PDF. Falacias causales, la de la pendiente resbaladiza. Imaginar una concatenación de efectos que hilvanamos sin pruebas claras. Esta falacia es crucial de todo acto ético, que como decir acto terapéutico. Se apoya en el consecuente y no en el antecedente. Más de esto en la segunda clase. Pero la falacia de la pendiente resbaladiza dice, bueno, si traemos a esta señora que es anciana, es decir, vamos a traer a todos los ancianos de toda la provincia, o vamos a utilizar todos los recursos terapéuticos en operarla o en operarlo al joven y nos vamos a quedar sin recursos para los partos o para las para las apendicitis, ¿no? Hoy también la pendiente resbaladiza y el principio de justicia. El paciente con peritonitis es joven,
por lo tanto tiene más años de vida útil para la comunidad. Entonces, enfrentados ante un evento, pensamos inductivamente, deductivamente, y la mejor manera es llegar a una mejor explicación. La inducción, que es expresar una opinión del caso particular hacia lo general, tiene sus falacias. Ahí la hemos mencionado, las más comunes con los ejemplos relevantes. El método deductivo fuerza una deducción y tiene una gran ventaja, que es el análisis de la falacia. El método deductivo tiene 5 formas de deducir: modus ponens, modus tollens, disyuntiva, hipótesis. No importa. Nos vamos a enfocar en la más común, que es el modus ponens. El modus ponens dice: si P, entonces Q. Sucedió P, por lo tanto Q. O sea, afirma el antecedente. Afirma P. Si traslado, se cura. Trasladé, se curó. Muy bien. No dice nada nuevo. El método deductivo nunca es innovativo, nunca dice algo nuevo. Pero si vemos una falacia, que es afirmar el consecuente, no el antecedente, el consecuente, es afirmar Q. Uno dice, si Q entonces, si P sucedió Q, ahí está mal escrito, por lo tanto fue por P, que uno diría, si traslado, se cura, se curó, que es afirmar el consecuente, fue porque trasladé. No. Y eso abre la puerta, es decir, uno puede, existe siempre esa posibilidad que uno dice, trasladé al paciente con peritonitis, dejé a la señora en su hospital de base, sin embargo cuando la fuimos a buscar 6-7 horas después todavía estaba viva y hasta quizás estaba mejor, pero no se murió necesariamente. Entonces eso lleva a preguntarse cuál es la mejor explicación, porque fíjense, si uno dice si P, afirma el consecuente, si P entonces Q, sucedió Q, por lo tanto fue por P, y ese error que está escrito ahí lo van a tener corregido en el PDF. Abre la puerta y dice, bueno, ¿qué es lo que está, cómo se puede explicar mejor la decisión o el fenómeno que se ha visto? Y esto se puede explicar mejor, es decir, que la premisa 1 no es hematoma intracerebral, sino hipertensión endocraniana. Y en la premisa 1 del otro caso es material purulento que lleva a shock séptico. O sea, como les había dicho antes, si uno dice, tengo una señora anciana con hematoma intracerebral, no es lo mismo a decir, tengo una señora anciana con hipertensión endocraniana. Entonces, ¿cómo trabajo la hipertensión endocraniana? Bueno, hablo con el médico y le digo, puedes ponerle un catéter en el ventrículo, es un procedimiento sencillo, podemos dirigirlo por teléfono. Tienes manitol, tienes albúmina, tienes diuréticos, hay capacidad de hacer trabajo de enfermería, que es, por ejemplo, elevar la cabeza, controlarle la presión de oxígeno y de monóxido de carbono, pueden intubarla, pueden ventilarla, es decir, ya no están tratando el hematoma intracerebral, no están tratando el hematoma intracerebral, están tratando la hipertensión endocraniana. Si optan por la señora y pasa a segundo lugar el muchacho con la peritonitis, uno dice, bueno, no es peritonitis, es shock séptico, tienes albúmina, tienes antibiótico, tienes esteroides. Hay en la manera que se reformula
la situación con una base anatómica quiere decir fisiológica también y fisiopatológica, todo es anatomía. En el momento que se formula todo esto con una base anatómica, es en ese momento en que se clarifica todo el bosque y uno puede empezar a enfocarse en las situaciones más próximas a ser solucionadas. Fíjense si no, este es un artículo del Acta Bioética, Melba de la Cruz Barrantes Monri y Elizabeth Morcados Morels, no sé si los conocen, en fin, publicaron. Y ahí dicen: la derogación de la ley de aborto terapéutico en Nicaragua ha generado un conflicto de opinión en la sociedad nicaragüense y hasta el momento no se ha llegado a un consenso en distintos ámbitos de la sociedad. La ley es clara en cuanto a prohibir esta práctica, pero es preciso hacer un adecuado análisis del tema, hacer un análisis de las premisas, que deben ser adecuadas, relevantes y apropiadas, usando el diálogo como herramienta que contemple los principios bioéticos, muy bien, para entender las implicancias. ¿Implicancias en qué? Implicancias en el cuerpo, sea de la madre, sea del niño, no sé, de lo que sea. En ese párrafo muy metafísico, si se quiere, ustedes leen los fundamentos y las necesidades de estas clases. Hay que entender las implicancias. Cuando uno dice entender implicancias, las implicancias anatómicas, no las implicancias metafísicas, y hay que hacer un adecuado análisis del tema, y el análisis de los argumentos se hace inductivamente, deductivamente, y se busca una inferencia de la mejor explicación. Siempre uno tiene una creencia y tiene una justificación. Vamos a hablar de unos temas de esto un poquito más adelante. Y entre esa mezcla de creencia y justificación está el conocimiento, está el diagnóstico y está la respuesta ética. En síntesis, el desafío de entender la anatomía en todo caso de disyuntiva ética, y yo enfaticé neuroanatomía porque es la que conozco, pero puede ser cualquier otra, debe de ser cualquier otra, es algo que sucede y que es común a todos los trabajadores de salud de todo el mundo. Como siempre digo, mi aldea es tan grande como la de cualquier otra tierra porque soy del tamaño de los que veo y no del tamaño de mi estatura. Paramos acá un momento, retomamos al rato, creo que son los 45, 48 minutos ahora ustedes tienen un momento de conversación y este video sigue en cuanto el doctor Pedrosa Pacheco lo disponga. Retomamos entonces y estamos con los criterios anatómicos de la ética en la decisión terapéutica, segunda parte. Nuevamente mi correo electrónico allí, nuevamente, aunque lo he hecho hace menos de una hora, el pedido de que no dejen de comunicarse con las sugerencias que ustedes tengan, y obviamente el curso que Dios mediante se hará el año que viene va a ser mejor que este porque hemos aprendido todos. Recapitulando, ética, moral y ley son conceptos diferentes. La ética es una actividad analítica. La ética es la que más se puede arrimar a una ciencia, más que la moral y más que la ley. La ciencia es un sistema de proposiciones
que se responden con un sí o con un no. La ética interpreta el sentido de proposiciones, es un sistema de conocimiento. Cuando decidimos lo que el doctor Valentine, cuando analizamos éticamente o interpretamos lo que el doctor Valentino hizo, cuando interpretamos nuestra decisión de ir con la ambulancia por fulano o por mengano, estamos creando un sistema de conocimiento. Creamos el sistema de conocimiento que define la aplicación correcta del acto médico. Y esa definición, para encauzar el conocimiento, es a través de la inferencia de la mejor explicación. Las herramientas para el pensamiento ético son la lógica, es la manera correcta de presentar un argumento. La adhesión a las reglas del pensamiento crítico impiden que el trabajador de la salud se convierta en un moralista o el investigador en un sacerdote. Los argumentos deben de presentarse como premisas y las premisas deben de ser apropiadas, relevantes y adecuadas. Después hacemos el análisis de los conceptos. Después hacemos la consistencia y la comparación de los casos. Comparamos nuestra decisión de ir por la señora con el hematoma intracerebral, por ejemplo, con la decisión del doctor Valentine por ir por el paciente, por el individuo. Quizás en el momento que elegimos ir por la señora es porque en el hospital donde ella estaba no habían elementos para controlar la presión intracraneana, mientras que en el hospital que estaba el joven sí había albúmina, sí había un médico muy capaz y podían aguantar el shock séptico hasta que traemos primero a uno, después mandamos la ambulancia para el otro. Y después hay normas en la ética, y en las normas son autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Muchas veces cuando se habla de ética, estas normas se las ponen primero, así todos somos buenos, nadie quiere la injusticia, todos queremos la beneficencia, nadie quiere la maleficencia y nadie quiere andar patoteando a nadie, todos le damos autonomía a todos. Eso no hace falta ser ético, no hace falta ser médico, hace falta ser buena persona. Y yo creo que el 99.9% de la población mundial, los 99% son buenas personas. Siempre hay algún ahí mal aprendido, no digo mal educado, porque todos fueron educados bien por sus padres, pero un mal aprendido o una mal aprendida que no entiende. Pero autonomía, beneficencia y no maleficencia y justicia, todos los tienen ustedes y los tienen sus hermanos y primos, aunque no sean médicos o universitarios. Lo que tienen, van a adquirir y adquieren con estos cursos y con la insistencia es la manera lógica de encarar el pensamiento ético. Y la manera lógica de pensar el pensamiento ético en medicina es basada en la anatomía. Para revisar los temas y avanzar uno más, vayamos al caso clínico. Femenina, otra vez, 72 años, hematoma intracerebral, frontoparietal derecho, hemipléjica, afásica de expresión, parcialmente de compresión, deslazamiento de la línea media, hipertensión endocraneana. Ahí sacan si tiene afasia de expresión y si el hematoma es derecho, pues porque la persona es zurda, escribe con la izquierda. Entonces, vayamos al análisis lógico de esto. Saber si una propuesta es aceptable, si la premisa es parte del canon del conocimiento, uno la acepta sin más ni más. Hay hematoma, desplazamiento de la línea media. Si la premisa no es parte del canon, hay que solicitar que se aplique el criterio de autoridad. ¿Quién dice que es así? Experiencia personal o del médico o prueba fehaciente. Tiene que ser relevante.
Estamos hablando de una masa que desplaza el tejido cerebral y estamos hablando de remover la masa quirúrgicamente con la esperanza de no aumentar el tamaño ya causado por el hematoma. Es decir, estamos haciendo el argumento a favor de una cirugía, ¿no? Es decir, vamos atrás. La propuesta es hacer cirugía, remover el hematoma de esta señora. Es aceptable, es relevante y es adecuada. Se plantea una cirugía en este hospital. Preparen el quirófano y avisen al banco de sangre. Mientras esperamos que pasen estas cosas, nos ponemos a hacer el modus ponens ahí, a firmar el antecedente y decimos si P entonces Q, P entonces Q. Si la operamos entonces mejora, operamos entonces mejoró. Y vemos la falacia. ¿Cómo sería la falacia? Si operamos entonces mejora, mejoró fue porque operamos. Puede haber mejorado por tratamiento médico, puede haber llegado a un equilibrio hemostásico, puede haber mejorado por un catéter externo, puede haber mejorado porque elevamos la cabeza, puede haber mejorado porque controlamos la presión de oxígeno. Y este ejercicio nos dice, bueno, ¿para qué lo hicimos? Si la vamos a operar y no hay nada mejor que la cirugía. La falacia, en la falacia parece un jueguito de los que toman el curso con Lazarev, pero vayamos adelante. Pero hay un momento. La señora no acepta transfusión de sangre por creencia religiosa. La señora es testigo de Jehová, lo hace saber su familia directa. ¿Por qué lo hace saber su familia directa? Porque la señora está fásica. La decisión terapéutica se ha vuelto una decisión ética. Pero de todas maneras, toda decisión terapéutica es una decisión ética. Como hablamos antes, hay un contrato y un pacto, hay un cuerpo biológico y hay un cuerpo social. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos con la señora? Lo que hay que hacer es elevar el hematocrito hasta una manera en que ella pueda tolerar 100 centímetros cúbicos de sangre de pérdida, que con suerte y con buen cirujano es lo máximo que se puede perder en este tipo de hematoma. Uno no necesita quitarlo todo, quita suficiente para reducir la masa, expandir el volumen de la dura, pero no se puede hacer ahora porque tiene un hematocrito bajo y la señora no quiere transfusión, o tiene un hematocrito que está ahí normalito, pero la pérdida de 100 o 200 puede ser difícil. Entonces, ¿qué hacemos? En síntesis, tenemos una paciente hemipléjica, fásica, con una escala de Glasgow de 9-10, o sea que está bien, que no hay que intubarla, está somnolienta, no acepta transfusión, pero tiene taquicardia y las enfermeras notan que la paciente tiene mala dentadura con caries visibles, tal vez siente el dolor y los odontólogos lo revisan, nota que sí, que tiene caries. Entonces el dolor es un fenómeno que aumenta la hipertensión endocraniana. Es importante entonces, bueno, mientras esperamos, queremos combatir la hipertensión endocraniana porque no controlamos el dolor. Empezamos a iniciar los cuidados para prevenir úlceras de decúbito. Le avisamos a los fisioterapistas que la señora está en coma, que va a estar en coma por una semana, quizás más. Hay que hacer ejercicios para las contracturas. Al hospital le ofrecen alquilar por un precio una máquina de que recircula la hemorragia intraoperatoria, que se usa acá con los testigos de Jehová, y yo estoy seguro que en los hospitales privados en Managua la tienen.
Pero el director del hospital dice, el laboratorio clínico necesita reactivos para glucosemia, estamos en un hospital público. Pero tenemos un contrato con el paciente y tenemos un contrato social porque estamos en un hospital público. Pero fíjense que las alternativas para controlar la presión intracraneana, alternativas, todas éticas, todo dice, sí, ¿qué hacemos con el testigo de Jehová? Que es una decisión ética, sí es una decisión ética, pero ¿qué hacemos específicamente con el cuerpo del testigo de Jehová para controlar su presión intracraneana? Revisamos las premisas, ¿no? Por ejemplo, el contrato es con el cuerpo del paciente. ¿Qué significa? Se muere. Si no se operamos, se muere. Podemos decir, como lo hemos repetido, que si no operamos aumenta la presión intracraneana, entonces tal vez se puede poner un catéter en el ventrículo que no conlleva pérdida de sangre o hacer una craneotomía parcial. O si operamos con hematocrito de X, tolerará sin necesidad de esta transfusión. Otra vez, estamos revisando el caso de la señora, que son los casos de los testigos de Jehová, son paradigmáticos de todos los libros de bioética. Y en ningún libro de bioética he visto un análisis anatómico, fisiológico, de cómo solucionar este problema, respetando al máximo, respetando a rajatablas las creencias de la paciente. Pesquisamos las falacias de las premisas. Las falacias formales, debido a una estructura un error en la estructura del argumento, son las falacias que afirman el consecuente. Las vieron ya en el modus ponens. Cuando tengan el PDF, echan unas ojeaditas para atrás y encuentran el modus ponens. Y las falacias informales, semánticas de omisión, de intromisión, presunción y causales. Las repito acá, que ya estuvo en la otra clase, justamente para insistir que estas son las falacias, estas son las que son. Y como las usamos en este caso, es parecido a las que se usaron en otros casos y es parecida a las que ustedes deben de usar cuando vean a sus pacientes. La falacia semántica de todas las partes. La mayoría de los campesinos tiene un bajo nivel de educación, la señora es campesina, la señora tiene bajo nivel de educación, es una falacia ad hominem, no nos preocupemos por ella. De las partes al todo, falacias vagas, trabaja señora, sí, trabajo en una finca, pero nadie le pregunta, señora, ¿usted de qué trabaja en una finca? Ah, no, soy la contadora de la finca, todo el sueldo de los empleados depende de mí. ¿No? O sea, obviamente que no habla porque está fásica, pero trabaja en una finca, como la vemos morochita, asumimos que es campesina. Y no, por ahí es la agrónoma, doctorado de agronomía en una universidad alemana. Hay una analogía débil, operar es tirar la plata a la basura, y una pseudo profundidad. Las falacias de omisión, o se opera o se muere, que une una premisa terapéutica con una general, más general que biológica, o sea, se están uniendo dos cosas que no están relacionadas. Argumento de la ignorancia, no hay evidencia de que la terapia médica nos da tiempo hasta que se debe el hematocrito. ¿Seguro? ¿Quién dijo eso? Reduccionismo, el cerebro es el principal órgano, el daño cerebral es permanente y cambia la calidad de vida para siempre. ¿Qué sé yo de la calidad de vida de esta señora para decir que su calidad de vida cambia? Y otra vez, una premisa de patología trata de adecuarse a una premisa diferente. Perfeccionismo, nunca vamos a tener el mismo resultado acá en el Infonseca que en el Metropolitano, mejor ni probar. O el hecho desconocido, si no hacemos esto nunca. La falacia de intromisión, que las tienen ahí, las reciben en su PDF, y hasta sería bueno que ustedes las tuvieran más o menos presentes y vieran durante la práctica cotidiana
¿Cuántas veces tientan a caer en ellas? Que no actúen, que las reconozcan aún sin haber tomado este curso, es otra cosa. Si habla muy bien de ustedes que lo hacen, pero que las falacias que las tenemos, como dije hace media hora o una hora atrás, el que insista y mantenga que nunca cometió ninguna de estas falacias, miente, pero de acá a la China. Las falacias de presunciones, apelación circular, no operar es inmoral porque no operar es ético, el libro de medicina interna es correcto porque no tiene errores, esa es una circulación. La proyección de sentimientos personales, que a veces son positivos para, por ejemplo, los testigos de Jehová, o son negativos para los testigos de este Jehová, ¿no? Es decir, yo he visto gente que se irrita con los testigos de este Jehová, acá en el hospital, ¿no? Que no actúan, que se los respeta, todas esas cosas, pero que los irritan. Subjetivismo, relatismos, el es versus el debo. Las falacias causales, la pendiente resbaladiza, imaginar una concatenación de efectos que hilvanamos sin pruebas claras. Esta falacia es la crucial de todo acto ético. Se apoya en el consecuente y no en el antecedente. Acuérdense que la falacia del modus ponens es apoyarse en el consecuente. En el lenguaje popular decimos muchas veces el fin justifica los medios. No, el fin no justifica los medios. Recuerden, la manera correcta de razonar es afirmar el antecedente. La falacia es afirmar el consecuente. Lo correcto es negar el consecuente, que es parte del modus tollens, pero no tratamos en esta breve introducción, pero en sí suplementa el modus ponens. Acuérdense del modus ponens. Si P, entonces Q, P, que es el antecedente, por lo tanto Q. Falacia, si P, entonces Q. Q fue porque P. No. En el momento que hacen el no con la falacia, se abren las puertas de la inferencia de la mejor explicación y encuentran salidas a lo que pensaban. El caso de esta señora, en el cual, mientras esperan que se cumpla la indicación quirúrgica, se encuentran con una circunstancia inesperada. La señora no la van a poder transfundir durante cirugía sin violar sus principios religiosos o sus creencias religiosas, y entonces tienen que empezar a escudriñar nuevas maneras de compensar el fenómeno, y eso lo hacen cuando ven la falacia, porque la falacia le dice mejoró fue porque la operamos. No, mejoró pero no la operamos. O sea, sí existe una posibilidad de mejoría sin cirugía. Y después la pendiente resbaladiza y el principio de justicia. Si la señora se queda en Managua, no podrá ayudar en la cosecha. Por lo tanto, si el hospital compra la máquina de reciclado de sangre, no habrá dinero. Si utilizamos una serie de reactivos o material para la cirugía bucal, si se acuerdan ahí que las enfermeras decían, la señora tiene muchas caries, por lo tanto tiene dolor, y el dolor le da taquicardia, y el dolor le da aumento de la presión intracraneana. O si quiero compensar, quiero prevenir las úlceras de cúbito, si asigno una enfermera en exclusiva para este paciente, comprometeré el cuidado de otros pacientes. Esas son todas falacias de la pendiente resbaladiza. Son falacias, como dije yo, que caemos todo constantemente, pero acuérdense que la solución de esta falacia es nuestro contrato con el cuerpo, con la parte anatómica, con la parte divina del ser humano, que es el cuerpo. También es divino el alma, para los que creen en el alma, pero el cuerpo es tan divino como el alma. Entonces, el contrato de ustedes es con el cuerpo. El contrato de ustedes cuando quieren aliviar la pobreza es ven los botones sinápticos en la dendrita, ven la temielina,
o en la contaminación por polución, ven la microglía estallando y provocando la muerte neuronal. Tienen una estructura anatómica que fundamenta y elimina las posibilidades de las falacias. Entonces, por ejemplo, podemos leer esto. Estamos frente a una paciente que es campesina, por lo tanto suponemos que tiene bajo nivel de educación, trabaja en una finca, pero encima de todo nunca he visto a una paciente de esa edad que se recupere completamente de un hematoma tan grande. Realizar la cirugía es un gasto de plata sin sentido. Si me dicen que la paciente puede mejorar, dudo que su humanidad, que su capacidad como persona, en una palabra, su totalidad será recompuesta. Tendremos un cuerpo sin alma. Tal vez si la deriváramos al hospital militar, allá tienen más recursos técnicos y entre nosotros el cirujano allá es mejor que lo de acá. Aunque claro, el cerebro es el cerebro y una vez que ha sido dañado, la totalidad del individuo se va, no se recupera. El pastor dice que ya recibió señal divina para operar, el cirujano quiere operar porque eso hacen ellos. Cualquiera que haya sido el peor alumno de la carrera sabe que los hematomas intracerebrales son fatales para el alma y ni hablar del cuerpo. Sabía que la señora es diabética, que tiene una válvula aórtica deficiente. En pocas palabras, no se anticipen a los problemas de úlceras de decúbito porque la paciente fallecerá antes que tenga tiempo de hacer las úlceras. No se preocupe por los familiares. La autoridad del profesional del hospital es suficiente como para disuadir al hijo más entusiasta. Si yo estuviera en su lugar, lugar del hijo, pensaría lo mismo, pero también haría caso a la voz de la autoridad. En fin, esto no está tirado desde los pelos y está lleno de falacias. Una manera correcta es, estamos frente a esta señora que ha sido operada. Su hematocrito está bajo, pero se recupera en pocos días. El personal trabajó a destajo para darle todas las oportunidades. La presión intracraneana antes de la cirugía se mantuvo a niveles tolerables. La edad de la señora ayudó porque la atrofia cerebral que todos tenemos pasados los 40 años dio espacio para que la masa no apretara tanto. No ha recuperado el habla todavía, pero puede escribir en un cuaderno que le demos las gracias a los odontólogos por haberla curado. Es que de lo que se acuerda no es el hematoma, sino del dolor de muelas que tenía por semanas antes del incidente. En fin, ven ahí toda una historia de manera correcta de presentar el caso sin las falacias. Vamos entonces a hacer brevemente el modus ponens. Si nivelamos la presión intercraneana, entonces se mantiene estable. Nivelamos la presión intracraneana, entonces se mantuvo estable. Y la falacia es la afirmación del consecuente. Si nivelamos la presión intracraneana, entonces se mantiene estable. Se mantuvo estable fue porque nivelamos la presión intracraneana. No necesariamente. Quizás la presión intracraneana nunca necesitó nivel y fue por algún otro motivo. Pero en el momento en que vemos que hay una falacia, eso demostrar, yo pensaba que era por la presión intracraneana, pero la presión intracraneana no se niveló. Entonces, ¿qué habrá sido para poder trabajar en ella? Y eso abre la pregunta. Y al abrir la pregunta, eso hace la posibilidad de la investigación. Eso los vuelve investigadores. Y de un caso de un hematoma intracerebral en una persona con una persona que es testigo de Jehová, que no se pudo operar en el tiempo, quizás ustedes pueden en su hospital descubrir o iniciar un proceso de investigación que es de lo más interesante. Sé que salto un poco, pero estoy hablando con profesionales. Esto es una clase distinta a la que le damos a los estudiantes de medicina. Recapitulo entonces, digo en general, que enfrentados a un fenómeno terapéutico, lo debemos de ver también siempre como un fenómeno ético.
lo vemos como un fenómeno ético, porque ética y terapéutica son la misma cosa. Tenemos que tomar una decisión ética, y para tomar una decisión ética tenemos que inferir la mejor explicación posible. ¿Por qué fuiste por uno y no fuiste por los 100? ¿O por qué fuiste por los 100 y no fuiste por uno? ¿Por qué fuiste por el peritonitis y no fuiste por el hematoma? ¿Por qué fuiste por el hematoma y no por la peritonitis? ¿Por qué trabajaste con esta señora esperando? ¿Por qué directamente no esperaste que subiera el hematocrito y a ver qué pasa? No, uno dijo, bueno, esperemos que suba el hematocrito con medicina, con dieta, pero al mismo tiempo veamos cómo podemos hacer que la paciente no se nos venga abajo. Buscamos unas inferencias de la mejor explicación. Y en el momento que hacemos, ¿cómo hacemos para que la paciente no se nos venga abajo? ¿Cómo hacemos cuando hacemos para este paciente no se nos venga abajo? Hacemos el esfuerzo de trabajar en encontrar nuevas explicaciones, en abrir caminos. Como digo muchas veces, la maravilla de la historia de la medicina está frente a ustedes en este momento. Ética, otra vez, no es solamente la moral o la ley. Ética es una actividad científica que fundamenta las decisiones morales y las decisiones legales. Fíjense, clásicamente una de las disyuntivas éticas es parecida a la del doctor Valentini y parecida a la que vamos a tener todos nosotros alguna vez cuando trabajamos, o cuando ustedes trabajen, o cuando trabajaron, porque ya son mayores, si me recuerdo bien, en el servicio social. Es este llamado el dilema del tranvía, que como todo dilema filosófico es un poquito tirado de los pelos, pero viene al tema. Ustedes son el conductor de un tranvía, no lo pueden parar, pero solamente tienen la capacidad de dirigir el tranvía hacia la vía donde hay un solo operario y hacia la vía donde hay 5 operarios. O sea, ¿qué hacen? Eligen lastimar o matar a uno, o lastimar o matar a 5. ¿Cómo es el proceso de deducción? Sí, bueno, sí, todos decimos a 1. Bueno, pero el 1 es tu hermano. Entonces a los 5. ¿Por qué a los 5? ¿Por qué no al 1? Y eso acá es con donde le agrega el grado de complejidad al proceso de decisión anatómica. Lo correcto sería, decía, quizás, no digo que lo esté correcto, no sé qué es lo correcto, pero hay una valoración extensa acá que uno dice, bueno, si es mi hermano o no es mi hermano, es el cuerpo social o es el cuerpo de uno, en fin, no hay solución para este problema. Piénsenlo ustedes. Lo que me gustaría pedirles es, como única tarea, cuéntenme cómo harían ustedes la solución de este problema del tranvía, y que está en relación otra vez con el cuerpo social, con el cuerpo individual, con nuestra relación como médicos con el cuerpo social y nuestra relación como médicos con el cuerpo individual, nuestra relación con médicos con la anatomía y nuestra relación como médicos con la anatomía social, si se quiere. Porque el tratamiento ideal es un balance entre todos los factores involucrados en el bienestar del individuo. Pero ¿qué estamos balanceando? ¿Cómo reconocemos las dos cargas de la balanza? Mediante el examen de las premisas y la reducción más posible de las falacias. Si en una decisión que tomamos
hay 10 falacias y en otra decisión alternativa hay 3 falacias, quizás la de las 3 falacias es la mejor. Obviamente, si no hay ninguna falacia, es la mejor desde todas, ¿no? Pero siempre podemos caer en alguna falacia. Y no niego para nada que en todo esto hay la sabiduría de la práctica. El más joven de todos nosotros va a tener algunas dudas y algunas certezas. Los más antiguos de nosotros vamos a tener más dudas que certezas, pero vamos arrimando el bochín a través de algo que digo sabiduría de la práctica y no del arte. En síntesis, si me pueden escribir con sus ideas, ¿irían por el 1, por qué? ¿O irían por el 5, por qué? Ya les digo, no hay respuesta, hay solamente eterna vida a este problema del tranvía. Muchas gracias.